Muy buenas tardes a todos y todas quienes una vez más se conectan en nuestro ciclo de conversatorios Filopoiesis. Ya estamos en nuestra tercera versión, ¿cierto? Tercer año consecutivo y también el tercer encuentro doble, en este caso, de presentaciones de libros en contexto del mes del libro y específicamente hoy en el Día Internacional del Libro y los derechos del autor y la autora. Así que estamos como colectivo de arte y humanidades Filopoiesis muy contentos, contentas de poder reencontrarnos y esta vez además con dos queridas personas, integrantes, colegas que están en el mismo colectivo y en esta ocasión presentando entonces sus libros. En primer lugar, ¿cierto? El primer encuentro, el primer conversatorio que vamos a tener va a ser en torno a una segunda presentación ya del libro, que es multimedial, multimodal, multilingüe, ya vamos a saber un poquito más, Látigos de Fuego, de el escritor, poeta, gestor cultural Hans Schuster. Ya lo voy a presentar, ¿cierto?, con más detalle. Solamente para mencionarles que también, a continuación, luego de la presentación de Látigos de Fuego, viene el segundo conversatorio con la presentación del libro Home, Poesía Casera, también de una querida integrante del colectivo, Natalia Camilo, quien es artista visual y profesora de artes visuales y tecnología. Así que estamos empezando, hay una pequeña dificultad técnica nomás en nuestro amigo Hans. Estoy esperando que se vuelva a conectar y comenzaremos. Mientras, contarles que en este primer encuentro vamos a contar con la presentación, con los comentarios del libro Látigos de Fuego, de quien es también integrante del colectivo. Él es profesor de filosofía, él es además doctor en filosofía con mención en estética y teoría del arte por la Universidad de Chile. Me refiero a Nelson Rodríguez Arratia. Él va entonces a presentar y comentar el texto, el libro Látigos de Fuego de Hans Schuster, quien ahí estamos viendo que está reingresando. Hans, tú nos avisas cuando ya estés en línea. Ok, estamos ok. Perfecto, perfecto. Vamos a comenzar entonces en breve. Como les decía, y ahora sí, pasemos a presentar a Hans Schuster, quien nació en Chile en 1957. Es profesor de castellano y filosofía de la Universidad Austral de Chile. Desde 1980 dedicado a la literatura y a la gestión cultural. Fue presidente del Consejo Consultivo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes por el periodo 2008-2010 y consejero regional de la región metropolitana. Actualmente, cuenta con más de 140 obras autoeditadas y traducciones a diversos idiomas, en diversos géneros como teatro, ensayo, narrativa y preferentemente lírica. Ha participado en varios colectivos artísticos, hasta el día de hoy como cofundador de nuestro colectivo de arte y humanidades Filopoiesis y también de Látigos de Fuego. Sus artículos de colaboración en diarios, en revistas, tanto nacionales, ¿cierto? Especialmente van desde La Gota Pura, Pluma y Pincel y en algunos diarios regionales. Desde años también es columnista en Le Monde Diplomatique, edición chilena. Además desarrolla programas radiales y participa como jurado de diversos concursos nacionales. Muchos de sus textos se encuentran ahí difundidos gratuitamente en Internet, entre ellos justamente también en nuestra página web de filopoiesis.cl. Muy bien, sin más, entonces pasamos a presentar y comentar el libro Látigos de Fuego por medio de Nelson Rodríguez, quien va a tener ahí la primera palabra. Nelson. Hola, ¿cómo estás, Juan? Gracias por la presentación.
Sin duda para mí es un honor ya estar acá, una alegría, un desafío grande. Bueno, lo tengo escrito el discurso y lo que quiero presentar, pero no quería dejar de hablar, de poder decirlo sin el escrito, de que para mí es un desafío, digamos, es un desafío por el cariño, ¿no? Y sobre todo a la persona de Hans, y por eso me parece casi un cuádruple, no sé, cuádruple, quíntuple desafío en ese sentido, por lo querible, por lo amable de la persona de Hans. Pero bueno, es la obra de Látigos de Fuego, ¿no es cierto? Esta obra que eh, nos deja como en una situación de impresionabilidad grande por el hecho de ser no solo una obra escrita, sino que hoy día, ¿no es cierto? Y eso lo van a ver, conversar más adelante, es una obra que ya está, digamos, plasmada no solo en traducciones, sino en una producción audiovisual. Bien, vamos a presentar entonces el libro Látigos de Fuego del poeta Hans Schuster. Primero quiero agradecer la posibilidad de presentar no solo una obra, sino además a su autor, Hans Schuster. La historia de la literatura nos ha enseñado cómo la voz de los autores, como sus cuerpos, nos enseñan de su obra y a su vez de su tiempo y lo vivido. De este modo, querido Hans, para mí no solo es un honor, sino sobre todo un desafío como lector y como admirador de tu trabajo. Y en ese sentido me permitiré conversar el día de hoy sobre tu obra. Y digo que vamos a conversar porque estoy muy lejos de permitirme una lectura desde alguna teoría literaria, menos filosófica o de ninguna teoría crítica cultural, por más que todas ellas en las obras Látigos de Fuego pudieran permitirnos conversar y acercarnos a una problematización teórica respecto de tu obra, pues creo que lo que se trata hoy día, como lo advierten los mismos escritos, perdón, como lo advierte el filósofo chileno Luis Oyarzún Peña, ver qué hay en el lenguaje que nos hermana tanto a la vida, ¿ya? En ese tono quisiera también iniciar la presentación de tu obra, Hans. Como lo especificara también en el relato el mismo filósofo Luis Oyarzún, ¿no es cierto?, ver qué hay en el lenguaje que nos hermana tanto a la vida. En este punto, en el del lenguaje, quisiera detenerme un momento. Qué duda cabe que ante la obra poética Látigos de Fuego nos encontramos inmersos en una experiencia en el lenguaje, sin duda, y no solo apelando a la jerga cientificista, toda obra poética es una experiencia en el lenguaje, pero no solo porque ella responde a la creación o a una creación en el habla, sino porque ella misma es el advenimiento de un lenguaje que desde el propio autor queda marginado de ella por la obra misma. El autor no abandona ni pierde la obra es la que despega al autor y despega del autor. En otro momento, al ser Látigos de Fuego una experiencia en el lenguaje, es además una experiencia fuera del mismo. Ya no es el autor que habla o deja hablar en la obra, sino la obra habla de él. Pero ya no es Hans, sino el devenir de un tiempo que resta. Al intentar explicar lo dicho anteriormente, no puedo dejar de reflexionar y sentir algo como esto. La experiencia en el lenguaje de Hans en Látigos de Fuego es algo así como una experiencia de exilio y asilo. Exilio y asilo como experiencia del lenguaje fue en algún momento, y esto me lo hizo recordar una querida colega y amiga, lo refirió Jacques-Luc Nancy, pero solamente como en esa expresión, el lenguaje como experiencia de asilo y así, de exilio y asilo. Hans vierte la prosa y denuncia, tropieza con el dolor, la angustia y la rabia.
Se duele, pero no es su dolor. Quiere transmitir su dolor que no duele porque es su paso, su mirada, sus sentidos los que no alcanzan a dar con aquello que en cada verso se manifiesta como una descripción. Hans se exilia en Látigos de Fuego porque no alcanza a comprender su estar. No es la experiencia doliente de la realidad, sino su inalcanzable manera de decirla. Es breve y lento a veces en cada poema y relato, pero además es innegable el asilo que Látigos de Fuego es para el mismo autor y sobre todo para quienes hemos leído los poemas, insisto en esto, relatados, descritos, sincerados por el autor. Entre el exilio y el asilo del lenguaje, la experiencia del cuerpo como la experiencia de la memoria y los recuerdos de infancia son, como lo indica la primera parte del libro, un exceso de horizontes, o mejor dicho, horizontes acumulados. Los recuerdos de la familia, el bisabuelo, las tías, las primas, sobrinas, la mesa compartida, el sabor del pan, la cazuela, como la música que hace cantar a los pájaros, son las formas en que el autor se muestra en el destierro de los recuerdos. Quisiera ir, quisiera volver, pero dejar de estar donde se está. El sonido del acordeón del bisabuelo es el regocijo del autor. El asilo en medio del trinar de los pájaros es uno más entre ellos. Un poco más adelante, la misma figura del bisabuelo, la misma voz del asilo, del autor aparece susurrando, como si las manos del acordeón ahora acarician la madera y en ella sentir casi despegándose de toda realidad, porque al abrir sus manos largas y fibrosas para sentir el mundo que se desborda. Sin duda, y espero no ser mezquino con esta advertencia, la memoria en el texto advierte una tensión del estar fuera y el estar dentro de ella misma. Ya no hay solo rostros familiares o amigos, sino ellos y el paisaje. No es cualquier paisaje, tal vez las 3 zonas más hermosas de Chile. El norte y las Añañucas, el centro y la ciudad que cae en el juego de la naturaleza, y el sur, que junto con el gran poeta fallecido Renato Cárdenas viajan de sur a centro las pellejerías de estar al centro del mar océano, dice el autor, para dolerse en lágrimas de las ciudades envueltas en mascarillas, pero al fin todo llega a otro paisaje para anidar, ese paisaje de realidades y sueños, como dice el autor, ese paisaje que al final del día está lleno de atardeceres. En este minuto pido disculpas a los oyentes, pues creo que entre la memoria, el cuerpo y el afuera y el asilo de la experiencia del lenguaje hay un poema que considero que reúne todos estos elementos y Hans los reúne en la experiencia del asilo o, como él mismo lo advierte, la experiencia del cariño. Algunos de los oyentes, y hoy, precisamente hoy, más que ayer cuando fue escrito el poema, creería que el limón, la fruta, ¿cierto? El limón, que un limón pudiera reunirnos en la acidez de la vida, en el mismo cariño de ser compartido, solícitos nosotros, las bestias del consumo, poder rezar a gritos, volver a la experiencia del trueque, ya no como una experiencia de la historia económica, sino como una experiencia de ser humanidad, o volvernos a mirar en humanidad. Las disculpas que pido a los oyentes van además porque me permitiré leer el poema completo. Este limón no tiene precio. Ante la lluvia copiosa de la tos, como un picaflor de miel revoloteando en el vapor de un tecito con bufanda, así, gota y rebanada, este limón no tiene precio. Con tantos meses de pandemia y el terror en agenda televisiva entre políticos sacando cuentas en la congoja, grandes negocios y negociados pasan por cajas del Estado y este limón no tiene precio. A ratos me trae el recuerdo de las marchas con toda la policía tóxica, también en gases, cual sicarios ante la droga del poder, este limón no tiene precio. Como en las picaduras de la infancia, frotando la piel del dolor sin matico, este limón no tiene precio, porque nunca estuvimos a la venta y llegó un trueque al intercambio del cariño, en plena acidez del poema.
este limón no tiene precio. Construye el cuerpo su lenguaje, le viene de afuera, le viene de adentro, tal como el lenguaje respira en cuerpo lo que no puede dejar de latir. Cada pálpito enciende las horas, por cada hora que se respira un verso, y un verso es cada día lo que el cotidiano alumbra toda la vida. Cuerpo, lenguaje, abrir el día para ansiar la luz, para llegar a la noche y mirar los caminos andados y sentarse entre las horas, el cotidiano, para saber eso que se llama hogar, donde nos habitamos, por lo que somos cada abrazo, como cada palabra, que en cuerpo y en lenguaje se nos dice o se nos habla. Es la invitación del poema al borde del son. No más arena en las discusiones sin fin, un paso de baile y cadera es mejor que buscar esa palabra que sangra ante el tribunal de la pura razón y apura el giro danzante al corazón del corazón le viene bien. Ese saltito de locura y brincan más los sentimientos día y noche, y la suavidad del movimiento gentil es la delicadeza apertura de las manos al volver a tocar el ritmo de esa tristeza y soledad que se desliza al borde del sol. Y sí, construye la memoria en cuerpo, lo que no puede dejar de latir, el tiempo. Como si todo el tiempo, todos los tiempos se nos hicieran un tiempo, tan pasado como presente como horizonte, y horizonte con el aroma de los antepasados. Toda la huella en los olores, hedores, fragancias y la intensidad de quien se dispone a construir sus viajes entrecruzando los tiempos, tanto tiempo como propio aquel que se viene con los rostros de otros, para engendrar un nosotros, que no adivinamos y que sembró la historia de este viaje del que no quiero retirarme sino andar y andar, para sentir que su final es un comienzo. La memoria es más que recordar, la memoria es permitir que el corazón siga latiendo en los registros que nos cambian las horas del cotidiano. Ese es el mensaje del poema Cambié el tono. Dice así: pero la voz seguía siendo la misma y a ratos olía a pájaros, a sombra de árboles antiguos, que me dejaban mudo por un rato, como si pudiera escuchar entre los vientos. Cambié el tono, pero la voz seguía siendo la misma, acurrucada al interior de unas brasas fácil de reconocer con una sola mirada. Cambié el tono, para que las algas y los cochayuyos no se pusieran nerviosos o alertaran la timidez de una nube pequeñita, casi del tamaño de una bufanda. Cambié el tono porque me mojé los pies con los recuerdos. Esto, perdón, este poema son los que nos lleva a entender un último tema que propongo. Cambiar el tono no es cambiar el tono, es cambiar. No es la hora del tiempo cronos, sino de ese tiempo por el que nos encontramos y queremos perpetuar, porque lo vivido en la obra nos deja abiertos y ávidos de sentir sentidos. No es un sentido. Aquí el umbral se abre a los múltiples significados y sentidos que es posible advertir en un recuerdo. No son los recuerdos, son los sentidos que devienen en nosotros como puras posibilidades, puros caminos y andanzas por recorrer, fuera de todo cualquier atisbo de entender la fiesta como enajenación. Ella es, en el sentido más crítico y profundo, la forma de volver a mirar el tiempo por el que nos hemos abandonado. En la época de la sociedad disciplinaria, en la época de la sociedad del cansancio, del deber, del poder, de la inhibición para lograr lo que se me obliga, y en ellos la fragmentación de todo lo social por el ascenso indiscutible de toda forma de individualismo o de economía del yo sin los otros, que nubla toda posibilidad de encontrarnos en la voz de un universo. Como lo dice el mismo poema Látigos de Fuego, es un llamado desde ese otro que soy para ese otro y esa otra que somos. El otro que soy te saluda con hebras de sol que despuntan así las sombras que hasta ahora te acompañan,
van quedando atrás como quedan los susurros entre nubes que amanecen. Ya verás que mientras lees se irá iluminando tu jornada para volver a sonreír hasta tocar tus pies que con los años se habían entumecido. El otro que soy te saluda mientras las lenguas de sol chasquean tu mirada. Ya el bien y el mal te pertenecen porque la mano de Dios golpeó recién su propia almohada. Y ahora vienen momentos de preparación e incremento para que vuelvas a reír por todos los costados del planeta. Somos uno y en cada esquina te estaré observando. Y cuando tu pecho se junte a otro pecho serás más libre, porque libre es tu pensamiento y mi plegaria. El otro que soy te saluda y te devuelvo la amistad acurrucada en estos años. Pero tú ya conoces las encrucijadas y aprendiste a consolarte en la belleza. El otro que soy te saluda. Habituado en ti, errabundo, te he buscado gozoso como tu espíritu tutelar. Y ahora que hay nuevos presagios, solo a ti luz sustenta lo bello. La luz que sustenta lo bello es el encuentro humano por el que volvemos a hacer historia. Y ajenos a toda forma superflua, insípida o regulada por la seriedad y precisión de la técnica, nos volvemos a mirar en la sempiterna búsqueda que nos descubre, buscando, danzando, erotizando, pues es la propia vida que nos desafía a volvernos y a mirarnos desde estos otros que somos, estas otras que somos. La fiesta, la danza y la conversación, mirarte, mirarnos, entremecernos el uno por el otro, es lo que sustenta lo bello. Volvemos al encuentro en cada una de nuestras miradas y nos disponemos a proyectar lo que somos en este mundo. Eso. Bien, Hans, a mí me gustó mucho tu obra. Yo después vamos a conversar en la medida en que salgan preguntas y todo eso. Pero dejo mi presentación. Muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias por esa presentación, que no solo es una presentación, es también una reflexión, un comentario, una introducción a la conversación, ¿cierto? Esto de sentir sentidos, no uno solo. Esto del exilio y el asilo del lenguaje, el destierro de los recuerdos, la memoria. Y a propósito de también la alusión que hiciste al acordeón, lo que les invito a quienes nos están siguiendo es que podamos dejar en pausa, ¿cierto? Esta conversación, esta rica conversación con Nelson, con Hans y los propios comentarios que ya nos hizo sobre este sentir sentidos, pero a propósito de la alusión que hizo sobre el acordeón, les voy a invitar a ver una de las tantas producciones, bueno, de hecho van a ser dos, producciones audiovisuales que son parte de esta obra colectiva escritural, que si bien es cierto es propia en términos de la primera línea, de la primera pluma, de la primera escritura por parte de Hans, pero es colectiva en tanto hay que producciones audiovisuales, traducciones, arte, ¿cierto? Representada en fotografía, en ilustraciones, ya les contaremos más de eso. Solo les voy a dejar entonces con una pequeña pero importante muestra de dos recursos audiovisuales que son parte ya de Látigos de Fuego. Magulladas de acordeón. Los encuentros con el bisabuelo de la infancia venían encaramados con cerveza, la malta de las 12 con leche condensada, por el adentro del adentro, en las sillas del cuarto patio, el parrón enroscado con uno que otro gato, jugando entre los racimos del verano, y ese zorzal desafortunado que perdió plumas por un grano. Entonces todo tenía su equilibrio y había jaulas para los convalecientes, porque los gatos no daban tregua y llegaban a los pies del bisabuelo,
que cada cierta tarde pedía que le trajeran su cuncuna, ese acordeón que hacía cantar a los pájaros. Muy bien. Ya te voy a preguntar, Hans, especialmente por todo tenía su equilibrio, para que te prepares ahí. Me quedé con eso, ¿cierto? Entonces vamos a lo prometido, a un segundo video para presentarles. Mareas, no, perdón, bajas mareas. Mareas baixas. As mareas baixas estiveron de acordo coa túa, agardando a hora de sair ao mar ou volver ao peirao dos anos. As mareas baixas detiñan o tempo á espera de que o vento trouxera as trenzas longas. As mareas baixas deixaron ver a sucidade humana en cada praia. As mareas baixas ás veces foron tan baixas que pouco a pouco fun volvéndome pedra. Bajas mareas. Las bajas mareas estuvieron de acuerdo con la tuya, esperando la hora de zarpar o volver al muelle de los años. Las bajas mareas detenían el tiempo a la espera de que el viento trajera a trenzas largas. Las bajas mareas dejaron ver la suciedad humana en cada playa. Las bajas mareas a ratos fueron tan bajas que poco a poco me fui volviendo piedra. Muy bien, Hans. Pasamos del inglés al gallego. Antes de comentar lo que nos contaba, ¿cierto, Nelson? Me gustaría justamente invitarte a ver si nos puedes dar algunas pistas de un verso de cada uno de estos poemas que estaban ahí en el recurso audiovisual. En uno, todo tenía su equilibrio, como te decía, ¿cierto? El del acordeón. Y me fui volviendo piedra. ¿Qué diario, en qué estabas pensando o qué piensas ahora al leerlo y escucharlo de nuevo, ¿cierto? ¿Cuál es ese equilibrio? ¿Cómo te vuelves piedra? No, son muchas cosas en realidad las que están ahí en juego. Es porque el emocionar, cuando uno lo recuerda, ¿ya? De alguna forma
esta rememoranza hacia los distintos momentos de la vida, ya se encapsulan. De alguna forma también te hacen ver como parte de un espejo en donde se reflejan aquellas decisiones y elementos y personas que te acompañaron en esos tiempos. Yo diría que por allí va esa idea de que al final todo se transforma en un algo que se adosa a ti, ¿ya? Y de lo cual tú construyes, ¿ya? Ese es el sentido de la piedra, digamos, de lo originario, que además es un punto en donde el universo, de alguna manera, porque las piedras también tienen vida mientras están cohesionadas, ¿ya? El universo te recuerda tu condición corporal, ¿ya? Es un juego en torno al cuerpo, a la corporalidad, pero también ese texto, ¿ya? Las bajas mareas tienen una mirada hacia lo político, hacia lo social, ¿ya? Hacia el entorno, que de alguna forma nos pertenece, nos convoca y nos lleva a pensar que debemos modificar toda esta mirada tan triste que tenemos en torno a nuestro entorno, ¿ya? Eso yo diría que es como parte de las cosas que estaban detrás, ¿no? Ahora hay que agradecer el trabajo de la pintura de Yerina Maldonado, hay que agradecer el trabajo de la traducción de Lara, quien hizo este esfuerzo por llevarlo al gallego. O sea, todas esas generosidades que se fueron dando, y ese video, si mal no recuerdo, lo hizo nuestro amigo Claudio Martínez Valenzuela, ¿ya? Por lo tanto, hay una serie se combinan muchas cosas. La música que está puesta allí la hizo Carlos Díaz desde Concepción, ¿ya? Entonces, hay distintos lugares, distintos momentos, distintas personas que han estado detrás de esto. Claro, como tú decías, Juan, la primera línea fue la escritura, pero de allí eso ya no me pertenece. Y bueno, la idea inicial del proyecto era eso, de hacerle un regalo a la humanidad y de buscar distintas traducciones, distintos artistas en distintos planos para hacer un acercamiento a otras culturas, a otras formas de pensar y de ver el mundo, ¿ya? Por suerte la poesía tiene esa posibilidad de acercarnos más que alejarnos a pesar del lenguaje. Pero como hay distintos lenguajes que también transitan lo poético, entonces, claro, es un buen remolino el que se puede hacer cuando estas cosas se conjugan, ¿ya? Eso, yo diría así, no sé, se me ocurre en este momento. Sí, sí, claro, Hans. Me imagino que por ahí va. Ahora, a propósito de lo que mencionaste, ¿cierto? Le pregunto a Nelson, con esta idea, Nelson, que nos dice Hans, de la piedra como cuerpo, de ver volver, me fui volviendo piedra, pero también entendiendo esa transformación como un recurso de alusión a a la corporalidad, al cuerpo. Ahí hay algo también de lo que tú has trabajado y estás investigando mucho, que es la estética cotidiana. Incluso cuando también retomaste el poema de Este limón no tiene precio. Entonces, a ver si nos puedes comentar un poquito más de eso y profundizar en la idea de lo que están mencionando mientras esperamos que vuelva la conexión de Hans también. Sí. Me gusta la reflexión que propone Hans. Hay una cuestión muy certera, incluso muy vital. La piedra no debe ser entendida solamente como la dureza, la inmovilidad, porque lo es, sino que ni siquiera metafóricamente habría que entenderla como su al revés. Yo creo que la piedra tiene que ver con o el volvernos piedra, es volvernos impenetrables. La piedra no es impenetrable.
De hecho, por ser o querer serlo, se quiebra y se cae. Se desgasta, el aire la desgasta. La piedra se transforma en arena y también se transforma en agua. Entonces, el volvernos piedra de algún modo significa tener esa perdida voluntad del deseo de querer ser blandos y de ser traspasados por lo vivido. Ser piedras de algún modo es no querer aceptar que la vida tiene un torrente y que el cotidiano manifiesta distintas posibilidades de poder compartir y convivir más allá de lo que yo creo que debo y cómo puedo convivir y compartir. Y de ahí, en ese sentido es como aparece, ¿no es cierto?, la estética cotidiana. Somos piedra en la medida en que no me dejo seducir por lo vivido, no me dejo seducir por lo que otro puede ofrecerme, dejarme regar por las corrientes y las mareas, como dice Hans, sino que de algún modo ser yo quien se instala como centro, se instala como el fundamento, digamos, como el altar de piedra. Entonces me parece bonito como lo plantea Hans incluso en el poema, precisamente porque abre una dimensión incluso política, él mismo lo refiere también así, cuando la misma política, ¿no es cierto?, se vuelve el lugar o el espacio de los sordos o de aquellos que quieren ser solo fundamento o solo propuesta, digamos, fundamental o fundamentalista, digamos, respecto de lo que se cree. La cotidianidad, en ese sentido, siempre nos va a estar invitando a disponernos de cómo dejarnos también regar por esas otras corrientes de las que no sabemos cuándo ni cómo llegan. ¿Ya? Eso. Gracias, Nelson. Sí, voy a aprovechar que Hans no está, pero... Ahí volvió. No, sí, llegué. Pero, llegaste. Vuelvo. Estábamos asustados, Hans. No, bueno, es que sabíamos que no estabas perdido. No, sí, no. Me he perdido muy pocas veces. Son las conexiones las inestables, pero eso es como la vida misma. ¿Ya? De pronto estamos en distintos planos en este universo paralelo. Así como ahora estamos en habitaciones contiguas, ¿ya? Viéndonos desde distintas partes del mundo, que también eso es importante en estas conexiones. Y probablemente ese sea el sentido del arte y de la literatura, el poder acercarnos a pesar de las lejanías geográficas, idiomáticas e ideológicas, ¿ya? Con las cuales solemos estar arropados, ¿ya? O desnudos, depende, ¿ya? Es mejor estar más desnudo, digamos, para sentir y palpar el universo. Pero bueno. Sí, oye, y en esto de los espacios paralelos, estamos transmitiendo en Facebook también. Tenemos aquí audiencia directamente en el Zoom, que ya les preguntaremos si tienen justamente algún comentario, quieren hacer alguna pregunta. Pero en el Facebook Live también están dejando ahí principalmente saludos, como por ejemplo siempre que nos saluda María de los Ángeles Lescano, que felicitaciones y celebro las nuevas publicaciones, o estudiante tuyo ahí, Nelson, ¿cierto? Gabriel, felicitaciones por las publicaciones y gracias al maestro Nelson por sus palabras. O lo que menciona Fernández Stan, este limón no tiene precio. ¿Cuántas imágenes tan bien hechas palabras? Felicitaciones. Y creo que de algún modo también este último comentario, esto de cómo las imágenes se vuelven palabras y las palabras se vuelven imágenes, representa muy bien, Hans, lo que es Látigos de Fuego, como esta mirada no solo colectiva, como ya mencionaste, sino que además multimodal y multimedial. Tiene mucho de también responder a nuestro propio contexto, a nuestro actual contexto, a esta sociedad digitalizada. ¿Cómo lo ves eso tú, Hans? Porque el año pasado
cuando hicimos la presentación de la primera parte o la primera presentación de Látigos de Fuego, conversamos mucho sobre cómo se le ocurrió la idea, cómo se llegó a esto, qué es lo que se había hecho, como contar un poco qué es lo que se estaba haciendo. Ahora quiero llevarte hacia el futuro. ¿Cómo ves tú, desde este contexto tan digitalizado, tan virtualizado en el que estamos, cómo ves tú que va a tener vida Látigos de Fuego en los próximos años? Bueno, yo siento que esta acción de arte se nos ha ido desarrollando con alcances que ni siquiera pensábamos, ¿ya? Porque en un primer momento nuestra idea era, de los 45 textos que componen el poemario, traducir algunos, conseguir algunas traducciones, pero al poco andar nos llegaron en gallego, en italiano, en portugués y en mapudungún. Entonces, ya eso fue un asombro enorme, un asombro enorme. Y hoy en día tenemos textos, algunos cuantos, en Aymara, en quechua, en Rapanui, en francés, en alemán incluso. Por lo tanto, yo siento que el futuro de esto es enorme. ¿Ya? Es una suerte de Babel en donde se han ido incorporando más músicos. La Paquita Rivera hizo una versión preciosa de un texto, eh, y se han ido incorporando más pintores, en fin, una serie de artistas. Entonces, eso hace que el trabajo ya no me pertenece, ¿te fijas? No es una cosa personalizada, sino que es una instancia en donde se han ido sumando otros espíritus eh, que con tanta generosidad. Bien, parece que seguimos teniendo dificultades de conexión aquí con Hans. Ya nos decía que, bueno, suele suceder, a veces uno va, a veces viene, hay ciertas inestabilidades, pero también de algún modo nos estaba contando cómo se está desarrollando Látigos de Fuego con múltiples traducciones a distintos idiomas y en distintos formatos también, no solo la escritura, sino que música, imágenes, fotografía, ilustraciones, pintura, producciones audiovisuales propiamente tal. Entonces acá también hay un rescate potente no solo de la cultura, sino que de las culturas, una relación también ahí intercultural. Yo creo que también en función no solo de la inestabilidad de conexión de nuestro amigo Hans Nelson, ¿te parece que vayamos también cerrando? Después ya nos va a tocar, estamos en tiempo de poder presentar también el libro Home, Poesía Casera, de Natalia Camilo. Entonces, cuéntanos, Nelson, ahí algunas ideas quizás de cierre de lo que puedas comentar en torno a Látigos de Fuego. ¿Puedo comentar algo, Juan? Ah, También perfecto, Isabel, sí. después de Nelson, por supuesto. Sí, vale. Nelson, te dio el pase y después va ella. Sí, solamente con la última idea con la que terminaba, esa posibilidad de una insistencia también muy personal, esto de volver a mirarnos, de volver a sentirnos, de algún modo es sacar del eros que se tiene dormido en los dormitorios y volcarlo a las calles, soltarlo a las calles. Hay una poeta valdiviana que tenía ese verso. Entonces, creo que Hans logra poder... mira, en ninguna parte aparece la palabra eros. Sin embargo, el ritmo de Hans, la lectura, sin embargo, la tonalidad de los poemas, las imágenes, a veces que cuando rabían, se enojan, pero no logra lanzar una piedra. Hans no logra lanzar nada, Hans se vuelca a la ternura, no rabia como el niño que quiere transformar el juego y quiere
de algún modo reunir a esos amigos o compañeritos que no escuchan y que siguen jugando sus propios ideales. Y en ese sentido, creo que Látigos de Fuego viene a cumplir ese sentido de convocación, de convocatoria respecto de mirarnos desde ese otro que soy, que el mismo, incluso como tango o como son, que aparece como Látigos de Fuego, ese otro que soy. Y ese otro que soy no solo son los otros, o dejarme mirar por los otros, sino definitivamente es dejarme llevar, dejarme traspasar por esas corrientes y marejadas que llegan en el cotidiano y que de algún modo nos hacen volver a mirar. Yo diría que en ese sentido es un golpe también como el limón, ¿no es cierto? Es la experiencia del cariño. Creo que el centro de Látigos de Fuego, se va a enojar Hans, pero no son los látigos de fuego, sino es justamente el látigo de fuego, es un limón compartido. Eso. Qué bien dicho, sí, muchas gracias, Nelson. No le vamos a contar que lo dijiste entonces, para que no se enoje. Isabel, ¿qué comentario querías darnos? Bueno, ante todo agradecerte, Juan, por todo este espacio que nos llena a tantos desde buenos recuerdos, memoria, posibilidad de expresar nuestra palabra. Nelson, gracias, me gustó mucho lo tuyo. Y por supuesto, Hans, leer El látigo de fuego me hizo pensar muchas cosas. Hay tantas, pero tantas imágenes que nos llaman a reflexionar, tanto sea el limón, la piedra, las mareas baixas, como bien lo dicen, tan lindo suena en gallego. Pero sobre todo, cuando Hans habla de remolinos, yo vuelvo a un pensamiento que desde 50 años vengo luchando, ¿no? Las frágiles y lábiles fronteras que hay entre las disciplinas y las artes. Todos podemos crear, todos podemos sumar, todos podemos hacer una obra compartida. Y yo eso lo saludo en Hans y en todos ustedes, porque es algo por lo que vengo bregando hace muchos años. También quiero hablar de la piedra y de las mareas bajas. Bueno, como ustedes saben, soy argentina rosarina, esa es mi patria chica, y nací y viví al lado del Paraná. El Paraná tiene también sus bajas y sus altas y sus mareas. En mi último libro, cuando hablo del Paraná, que le dedico hartas páginas, porque es parte de mi identidad, también veo cuánto se pierde en una marea baja. Hoy día, bueno, y ahí entramos al plano ecológico, que también lo toca Hans con sus látigos de fuego. Estamos realmente en un nivel de sequía triste que hace morir ilusiones, peces, plantas, seres vivos. Y cuando habla de esa piedra, yo siento que sí, que en muchos aspectos, si bien, como dice Nelson y también Hans, la piedra es vida, pero también es dureza. Pienso que las primeras muertes que nos llegan nos endurecen, porque si no, no podría, de casi inmovilidad de la piedra, nos lleva a pensar que la piedra también puede transformarse en movimiento de cambio. Y si bien no estoy con la violencia, ni mucho menos, pienso que hay momentos en la vida en que el endurecimiento de una piedra es tan grande por las injusticias en que vivimos y por ver todo lo que a nuestro alrededor a veces muere innecesariamente, que me identifico con esa imagen. Y sí sueño y añoro
con las mareas altas. Ojalá vengan pronto, vuelvan a estar alrededor de nosotros. Eso nomás quería decir. Muchas gracias, querida Isabel. Bien, justo cuando estamos dando cierre y término con tu comentario, que sin duda también es una lectura propia de lo que transmitía Hans al hablar del tema de lo político, que también va dentro de su propio texto. Ya estamos dando cierre y ahí Hans se está conectando. Veamos solo si tiene conexión como para encender cámara, parece que sí. Y amigo, como te decía por interno, vamos a ir cerrando, entonces qué bueno que te conectaste para poder de algún modo despedirte e invitar entonces a la audiencia a seguir Látigos de Fuego. Sí, no, fantástico. Mira, lo más significativo que quería comentar en esto Siempre es lo que más 45 significativo. textos, ya Sí. tenemos 99 audiovisuales. Ya tenemos 99 audiovisuales de los 45 textos, con el apoyo de un sinnúmero de pintoras, fotógrafos, videístas, en fin. Por eso te decía que esto no tiene fin, ya es una acción que va en un continuo permanente. Y eso es lo que más me sorprende, ¿te fijas? Por el accionar, por la recepción, porque llegan cosas no pensadas, ¿ya? Incluso han llegado videos, porque en muchos casos los guiones de los videos los he armado a raíz de las cosas que nos han llegado. Pero esto es realmente espectacular, ¿ya? Ahora, yo no quisiera dejar de mencionar, ya que lo hizo Nelson, un homenaje a nuestro Renato Cárdenas, que se nos fue hace muy poquito, ¿ya? Porque gran parte de los textos también tienen esa zona sur que él también describió en sus distintos libros, ¿ya? Y bueno, no nos olvidemos que hoy es el día en que estamos recordando a Garcilaso de la Vega, entre otros personajes como Shakespeare y como Cervantes, ¿ya? Por lo tanto, es un punto, no, yo no me quiero comparar con ninguno de ellos por ningún motivo, ¿ya? Solamente recordar que esas grandes letras fueron parte de nuestra infancia y de nuestro desarrollo a lo largo del tiempo y que nos acompañan, ¿ya? Por lo tanto, yo diría que a ellos le debemos demasiado, ¿ya? En los distintos idiomas. Y no importa el idioma, ¿sí? Lo que importa es lo que está detrás, ¿ya? Que es esta relación humana entre los humanos, ¿ya? Y la literatura, y especialmente la poesía, los distintos niveles poéticos que tienen otras manifestaciones del arte, nos permiten aunarnos en ese sentido. Así que yo estoy más que agradecido por el trabajo de colaboración en este colectivo, ¿ya? Que lo conformamos muchas personas y de distintos lares, que eso es lo más significativo, y en distintos idiomas. Así es que muchas gracias por permitirnos ir mostrando estos distintos niveles que ha ido desarrollando. Ahora vamos a levantar una página en YouTube donde vamos a poner estos 99 audiovisuales que ya están con nosotros. El sistema nos permite ir poniendo de a 10 cada día, pero bueno, ahí van a estar a disposición de todos, ¿ya? Para que se vayan sumando también en este accionar. Así que muchas gracias. Agradecer a Esther, que la veo presente, a Isabel, un abrazo especial a Hedy, Natalia, ya, Nelson, que hizo algo preciso y precioso cuando presentó esto. Bueno, y por supuesto a ti, Juan, que lidera este colectivo que ya lleva varios años y que sin duda concita a continuar trabajando en pos de la humanidad, porque el colectivo Filopoiesi es de artes y humanidades, ¿ya? Así que muchas gracias por esta nueva temporada que viene en camino, ¿ya? Muchas gracias a ti, Hans. Muchas gracias a ti. Siempre lo he dicho, fuiste el cofundador número 1, ¿cierto? La primera llamada, la primera respuesta. Estuviste ahí siempre con el colectivo y justamente por lo mismo, tú sabes que el colectivo es casa de todos y todas quienes estamos, así que va a tener un espacio especial también, a su vez, Látigos de Fuego, para poder difundir ese portal, ese canal de YouTube que ya nos contarás
cuál es y lo podremos también colocar ahí como siempre lo conversamos. Muy bien. Nelson Rodríguez, muchísimas gracias también por tus reflexiones, tu presentación, a ver si después también la difundimos por el blog, si es que a ti te parece, podemos dejarlo por ahí. Y a todos quienes nos están siguiendo, ¿cierto? A toda la audiencia también en Facebook, que ahí nos siguen aún fielmente conectados. Y un abrazo a Hedy también, ¿cierto? A Isabel, que están aquí en el Zoom. Les invito sin más, ya sin demora tampoco. Y mira, Hedy dice algo muy, muy bonito, la piedra también es memoria. Bueno, con eso cerramos entonces la presentación de Látigos de Fuego.